Temporada 3. Hola a todos, bienvenidos a Educación que Mal Educa. Soy Luis Hanna y hoy en este podcast vamos a meternos de lleno en un tema que nos afecta a todos. No como padres, no como estudiantes, no como profesores, sino como una sociedad entera, como ciudadanos. Hablaremos de por qué, a pesar de las altas tasas de matrícula, de los avances tecnológicos, de la reducción de brechas, de la construcción de infraestructura, la educación en Ecuador parece estar fallando. Hablar de educación es un tema complicado y complejo. Por ello, hoy con Andrés Seminario y Nuno Acosta vamos a esbozar algunas hipótesis y luego con especialistas en el tema vamos a ir deshilando los matices. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Esta es una nueva serie de Mogul Desarrollo y corresponde al informe Educación que Mal Educa, que pronto van a poder encontrar en el sitio web www.moguldesarrollo.com, informe gratuito que van a poder descargar si quieren analizar en profundidad la educación en el país. Y este primer programa de la tercera temporada del podcast lo empezamos en Zoom, pero luego nos vamos a volver a juntar en esta mesa en la que estamos conversando. El informe empieza diciendo: la educación en Ecuador enfrenta un desafío fundamental. No prepara realmente a sus ciudadanos para los retos del futuro. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero la razón de ser de la educación debe ser prepararnos a todos para el futuro. A ver, el texto del informe es brutalmente honesto. Habla de abandono escolar, de bajos resultados en pruebas, de contenidos que ya no sirven y nos preguntamos qué tan grave es el problema. Muy grave, multidisciplinario, muy amplio. La pregunta es: ¿por qué la educación no prepara a los ecuatorianos para los retos del futuro? Y ahí la problemática de la educación inicial o preescolar es diferente a la problemática de la educación básica general, y a su vez ambas son muy diferentes a la educación de bachillerato y muy diferentes a la educación de nivel técnico. Por ello, este primer análisis que vamos a hacer sobre educación en Ecuador, creo que debemos enfocarlo en los niveles de educación general básica y bachillerato. Ya vamos a ver los detalles de cómo se divide la educación en el país. Pero un primer problema detectado es que nuestro sistema educativo está obsoleto, es anacrónico, fue diseñado en la era industrial, donde se necesitaba estandarización, memorización. Pero creo que para el mundo de hoy, sus hijos y los míos, este mundo exige pensamiento crítico, exige creatividad, exige adaptabilidad. Creo que el sistema en general no está formando pensadores, sino repetidores de datos. Como me decía un profesor el otro día en una conversación, me decía, y es un profesor universitario, pero creo que aplica a escuelas y colegios. Él me decía: Andrés, le estamos enseñando a los chicos a aprobar exámenes, no les estamos enseñando a entender y retener contenidos. Y claro, además de que estamos hablando de un modelo prusiano que tiene más de 200 años y que evidentemente no se adapta a la situación actual, el tema de la memorización es el ejemplo más claro. O sea, es aterrador el dato de que un guayaquileño de cada cuatro sabe sumar y restar. La pregunta Uno de es, cuatro. uno de cuatro. Uno de cuatro. Entonces, es más importante saberse la fórmula o saber para qué sirve esta fórmula. De O hecho, sea, De hecho, sí, para sí, terminar sí. con la anécdota del profesor, él me decía: mira,
yo primer día de clases pongo un examen es universidad, ¿no? Me decía, pongo un examen y claro, los alumnos me dicen, oiga, profe, pero no he enseñado nada, ¿qué nos va a tomar? Y él me decía, bueno, lo que tomo es, quiero ver los niveles de información, de conocimiento que traen a la clase. Pero la Claro, segunda semana de clase vuelve a tomar un examen, el mismo examen de la semana anterior, y me decía, los resultados entre el primer examen y el segundo examen de información que traen desde el colegio, en el segundo examen los resultados son al menos 30% por debajo del primer examen, es decir, la capacidad de retención es cada vez menor en los chicos, porque no les estamos enseñando a aprender con H intermedia. sí. Y bueno, ese es un tema en el que están viviendo la inmediatez, que luego lo abordaremos. Pero retomando el tema que hablaba Lucho, es la diferencia entre memorizar y comprender. Memorizar un dato, como la distancia entre la Tierra y la Luna, es menos relevante que entender por qué se quiso ir a la Luna y sus repercusiones de este viaje. Hoy los datos están a un clic de distancia. Lo valioso no es la información, sino la capacidad de analizarla, de cuestionarla, de entenderla. Y eso, tristemente, no lo estamos enseñando. Sí, de hecho, pretender la excelencia en matemáticas o la excelencia en lenguaje o en historia basados en pruebas memorísticas es anacrónico. Cuando los chicos o cualquiera de nosotros puede acceder a esa información a través de un clic, ¿no? A ver, y el texto también señala una brecha enorme entre la educación urbana y la rural. Mm. Los números gritan una desigualdad terrible, mientras que en zonas urbanas como Quito o Guayaquil el acceso a Internet en las escuelas bordea el 80%, en las rurales cae debajo del 30%. Y esto no solo es una brecha de infraestructura, es una brecha de oportunidades. Si un estudiante no tiene acceso a Internet, no puede acceder a las mismas fuentes de información, no puede desarrollar las mismas habilidades. Habilidades. Y hablando de Internet, aquí hay otra paradoja. La tecnología, que debería ser una herramienta, a veces nos juega en contra. La masificación digital tiene su lado oscuro. Las redes sociales, la desinformación y la cultura de la inmediatez están generando lo que el texto llama estupidización cognitiva. Se valora la recompensa a estupidez criolla, a la viralización del chiste vacío, al meme, mientras se sacrifica el esfuerzo de pensar, analizar y de profundizar en un tema. Te los pongo así, para entender el alcance, ¿no? ¿Sabían ustedes que la mayoría de los jóvenes hoy solo usan algo así como 300 palabras de un universo de 300.000 palabras y tantas que tiene el castellano? 300 palabras de 300.000 palabras más o menos. Qué ¿Qué locura. significa eso? Un poco estamos atrofiando el pensamiento. El vocabulario es una herramienta para conceptualizar el mundo. Pero si tu mundo se reduce a 300 palabras, ¿qué tan complejos pueden ser tus pensamientos? No, esta cultura de inmediatez de la que hablan uno, creo que nos está haciendo de más superfluos, más superficiales, más epidérmicos. Y evidentemente el vocabulario se acorta porque no existe el hábito de la lectura. Vamos a ir, en este momento estamos como en una intro, pero vamos a ir tocando cada uno de estos temas en forma detallada. Entonces, no existe el hábito de lectura y más allá que comprimes todo cuando escribes, ¿no? O sea, ya que lo pones con una Q, ¿no? Uh Y -huh. aunque parecería una tontería, es un grave problema, porque eh, no solamente no lees y no escribes correctamente, sino que estamos teniendo una falta de concentración. No nos podemos concentrar en un tema por mucho tiempo. Hemos perdido la capacidad de concentrarnos para hacer un diagnóstico y encontrar la solución a un problema. Nos hemos quedado en la nata de las cosas. No llegamos a profundizar en los temas. Y de hecho ese es el objetivo de Mogul con estos análisis que estamos haciendo, al cual invitamos a sumarse y a participar a todos quienes quieran hacerlo. Yo creo que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que son, esta es la parte que nos ayudan uno, Arroba Mogul Mogul Desarrollo. Desarrollo. Mogul Desarrollo en Instagram, en X, en LinkedIn y moguldesarrollo.com, que quieren descargar
y los Y los informes informes anteriores anteriores. Es, y continuar con Está eso. el problema de concentración que incluso algunos deportes se está pidiendo reducir los tiempos de juego porque se está perdiendo audiencia, porque ya no Wow. te puede Y quedar tanto tiempo esto, viéndolo. Ya pasó en y, béisbol, lo están pidiendo en Fórmula 1, Lucho, incluso en fútbol. Nike acaba de sacar una campaña publicitaria en la que no utiliza su famoso eslogan Just Do It porque genera ansiedad. Están hablando de otra Wow. forma, o sea, esta cultura de la inmediatez en la cual nada tiene, todo tiene que estar al alcance de un clic, que nada requiere paciencia, está afectando la cultura y más aún la educación. Evidentemente afecta a la educación porque somos parte de una sociedad que está inmersa en este tema. Si ahí que es primero, el huevo o la gallina, la cultura o la educación, no están estrechamente, íntimamente relacionadas, creo yo. Pero Absolutamente. recapitulando, hablamos de priorizar la memorización y lo criticamos. Hablamos de una promoción de la estandarización que criticamos, y Lucho ha hablado de una poca cultura de leer, pero también hay abandono escolar, también hay masificación de unos contenidos anacrónicos, también hay una calificación deficiente en pruebas, también podríamos hablar incluso de politización de la educación en Ecuador. Y el sistema parece castigar la innovación, Mm. bloquear la creatividad, minimizar el asombro, sacrificar la comprensión, quitar los incentivos a la innovación y la curiosidad intelectual. Un poco tratando de llevarlo a literatura. George Orwell en 1984, de esta eh, sociedad La obra distópica en la que él distópica. hablaba. Claro, el sistema, el gobierno en el que ellos vivían en ese momento, en otro mundo, eh, estaba reduciendo las palabras, tratando de que mientras menos criterios se necesite, facilitándole el habla, las personas van a cuestionar menos. Y quizás eso se están haciendo las personas a sí mismas, al querer vivir en esta cultura de lo inmediato, de lo fácil, de lo cliqueable, de lo memeable, y no llevarlo a un plano de yo estoy entendiendo la información que estoy consumiendo. Y de hecho, con lo que estás comentando, donde no se incentiva la innovación y la curiosidad intelectual, también se está minimizando el desarrollo de las habilidades blandas, que en países que han desarrollado mucho mejor el tema de la educación, lo privilegian. En Y los que, contenidos, y que muchos eh, eh, filósofos dicen, ahí está el futuro, ¿no? En trabajar en habilidades blandas de la gente, ¿no? absolutamente. Pensamiento crítico, creatividad, comunicación y demás. La revista Forbes publicó a comienzos de este año las 10 habilidades que demandan el futuro, las empresas, todo eso, y decía innovación, creatividad, diálogo, resiliencia. Iba bajando y todavía no estaba lo que le estábamos, con lo que se educan los jóvenes. No había nada de eso, todo eran habilidades blandas que se requieren para enfrentar el futuro del país, de una empresa, de una Y sociedad. todavía no entramos a la alfabetización de inteligencia artificial, que es otro mundo además. De hecho, en los contenidos que se están viendo, vamos desde la desinformación por contacto social digital hasta la estupidización cognitiva demostrado en estudios científicos. O sea, es clarísimo, ¿no? ¿Sabían ustedes que la última vez que hubo ajustes en la educación de Ecuador fue en el 2014 para el nivel básico y en el 2016 cuando se creó el bachillerato unificado? El conocimiento ya no viene solo del profesor o de un libro de texto, viene de un influencer, de un video de TikTok, Mm. de un meme. Entonces, ¿estamos enseñando a los estudiantes a cuestionar esa información o por el contrario, simplemente la consumen sin ningún tipo de filtro? Bueno, de hecho, ahí está la pregunta crucial. ¿Por qué a los ecuatorianos parece no importarles la educación? ¿Y por qué Pausa, ¿en qué decimos eso? sustentas esto? Sí, ¿en qué lo Por- sustentas? Porque existen encuestas desde el 2016 que muestran que estamos muy preocupados por la economía, la inseguridad, la corrupción, que evidentemente también son importantes y vitales, pero la educación nunca aparece en los primeros lugares. Wow. Sí, no es un símbolo de Illuminati. La pirámide de Maslow. Los ecuatorianos están, como tú dices,
pensando todo el tiempo en economía, seguridad, la Desempleo. educación la están dejando, desempleo, la educación que debería ser las bases de esta pirámide, no lo están tomando en consideración. Y es hacia arriba donde aparece la innovación, la educación, todo el desarrollo de la persona. Entonces, este bucle eterno de, como estoy preocupado en lo más básico, no voy a despreocupar totalmente el futuro, la educación y el desarrollo. Y eso Entonces, se viene, Lucho citaba estudios del 2016, estamos en 2025, eso significa que los últimos 9 años, y al parecer vamos a seguir ahí, la educación no parece ser poco importante para los ecuatorianos y la hipótesis que tengo es que para la mayoría la educación no se percibe como solución a los problemas urgentes de desempleo o economía o de inseguridad. No ven el desempleo o a la pobreza como temas inmediatos, como problemas inmediatos, y la educación es vista como una solución de largo plazo, ¿no? correcto. Complementando lo que decía Lucho, en el 2016, según una encuestadora, las cuatro principales preocupaciones de los ecuatorianos eran problemas económicos, el desempleo, la inseguridad y la corrupción. Saltémonos al 2025, saltémonos al de 2026 y los ecuatorianos van a seguir preocupados por problemas económicos, el desempleo, la inseguridad y la corrupción. Situación que se Por- repite constantemente, todo el Porque tiempo. Inflación. probablemente, la educación la ves como algo que hay que hacer, no se entiende el verdadero concepto de ella. Y evidentemente, si no sabes, si estás viviendo el día a día y no sabes qué vas a comer mañana, ¿cómo te vas a preocupar si tu hijo está aprendiendo a pensar en forma crítica? O sea, estamos en un ciclo vicioso. La pobreza y la educación deficiente se están alimentando mutuamente. Pero esta crítica, ¿qué pasa si la comparamos con otros países? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en Finlandia o en Corea del Sur o en Canadá? Creo que debemos hacer el análisis comparativo respecto a esos países. Bueno, sí, hoy hemos visto que la educación en Ecuador es un sistema lleno de contradicciones. Por un lado, Mm. hay avances en acceso con altas tasas de matrícula. Claro, este De es un hecho, spoiler del informe, ¿no? Un spoiler del informe es que el que lo nivel vamos de a ver más matrículas a es detalle. alto El nivel de matrículas es alto, inclusive es en más Ecuador. alto de la región. Wow. Pero, por otros lados, el resultado de la calidad es alarmante. Y ahí Eh, están las pruebas PISA, ¿no? creo que esas son las preguntas que vamos a tener que hacerle a profesores, exministros de educación, profesores universitarios, de colegios, para que nos ayuden a entender la problemática y lograr un diagnóstico que sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Sin, como decimos en Mogul, sin etiquetas, sin miedo a pensar, ¿no? y trabajar en ello, ¿no? Y todavía no hablamos de Decía, política. claro, y Lucho, decías las pruebas PISA. Explíquenme Sí. eso. A ver, desde A el ver, 2017, uh-huh. Coméntalo tú, Andrés. Sí, se hacen varias pruebas a nivel mundial. Ecuador participa de ellas. Hubo una que se llama Pruebas PISA-D, el 2017, y el desempeño de los chicos ecuatorianos en las pruebas PISA-D del 2017 en matemáticas, 71% de estudiantes no llegaron al nivel mínimo de competencia, que es el nivel 2. Wow. Y las ciencias, 52.7% de los estudiantes evaluados por PISA-D no alcanzaron el nivel básico de habilidades. Y los idiomas, Ecuador está en el puesto 82 de 116 países evaluados en el ranking mundial de inglés. El punto está en que la educación que tenemos es una que castiga la creatividad, que premia la memoria y que no nos prepara para un mundo que está cambiando cada segundo. O sea, el desafío es enorme. Pero el primer paso, como hemos hecho hoy, es reconocer que tenemos un problema y por eso decidimos tratar el tema, como lo comentaste, sin etiquetas políticas, sin eslóganes y sin miedo a pensar. Abrimos el foro, conversemos sobre educación en Ecuador. Recuerden suscribirse y si tienen preguntas o comentarios, por favor, queremos escucharlos. Bueno, hasta la próxima en esta nueva serie. En el próximo capítulo vamos a entrar a mucho más detalle
de Educación que Maleduca, donde haremos un diagnóstico más detallado de la situación actual del país, tanto a nivel interno como de sus pares de la región, comparando cifras y estándares internacionales. Creo que este tema merece una nueva serie de más de un capítulo. Muchos más. Y eso que solamente vamos a ver, como mencionaste, educación básica hasta bachillerato. Luego, en otro momento, tocaremos la parte universitaria. Que es una nueva historia. Y como empieza una nueva serie, es importante que hacer nuestra promoción. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo. Ahí se van a enterar un poco de lo que estamos hablando, del diálogo que estamos proponiendo. También pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Búscanos como Mogul Desarrollo. Este informe o los informes anteriores, el de polarización política y el de turismo y por qué no funcionó la marca País Ecuador. En todo caso, por lo pronto este episodio termina aquí. Gracias por acompañarnos, gracias a ChromaClick por apoyarnos a crear conversaciones en la opinión pública, gracias a ustedes por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio. Terminamos el programa aquí. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.